Saludos, estimada ingeniera, compañeros. Sean bienvenidos a esta presentación en donde junto a Felipe y Johan desarrollaremos a continuación el contenido correspondiente a la unidad de glaciares. Muchas gracias. Claro que sí, Diego. Cordial saludo. Y antes de entrar en materia, permítame compartirles un dato curioso. En la actualidad, los glaciares cubren casi el 10% de la superficie terrestre. Sin embargo, en el paso geológico reciente, los casquetes polares cubrían enormes áreas con hielos de miles de metros de espesor. Los glaciares, por supuesto, no son simplemente un fenómeno del paso geológico. Como veremos, siguen esculpiendo y depositando derrubios en muchas regiones en la actualidad. Perfecto, Felipe. Antes de mi intervención los saludo atentamente y agregando a lo que Felipe mencionaba, también debemos tener en cuenta que los glaciares forman parte de dos ciclos fundamentales, el ciclo hidrológico y el ciclo de la roca. Antes hemos aprendido que el agua de la hidrosfera está en un ciclo constante por la atmósfera, la biosfera y la tierra sólida. Una y otra vez el agua se evapora de los océanos a la atmósfera, precipitando sobre la superficie terrestre y fluye por los ríos y bajo la tierra de vuelta al mar. Sin embargo, cuando las precipitaciones caen a grandes altitudes o latitudes elevadas, el agua quizá no puede abrirse camino inmediatamente hacia el mar. En cambio, puede convertirse en parte de un glaciar. Aunque el hielo se acabará fundiendo, permitiendo así que el agua siga su camino hacia el mar, esta última puede almacenarse en forma de hielo glaciar durante muchos decenios, centenares o incluso miles de años. Durante el tiempo en el que el agua permanece en un glaciar, puede construir una fuerza erosiva potente. Los procesos erosivos son un importante del ciclo de las rocas, como los ríos y otros procesos erosivos. El hielo en movimiento modifica el paisaje a medida que acumula, transporta y deposita sedimentos. Con base a esto, profundizaremos durante los siguientes minutos, así que sin más preámbulos, entremos en materia. Lo primero es compartirles a nuestros compañeros qué es un glaciar o cuál es la definición de glaciar. ¿Alguno de ustedes sabe? Por supuesto, Johan. Un glaciar es una gruesa masa de hielo que se origina sobre la superficie terrestre por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve. Dado que los glaciares son agentes de erosión, también deben fluir. Bien, Diego, y ya que nos hablas de masas de hielo, cuéntanos, ¿cómo es que estas se forman? Claro que sí. Mira, Johan, como tú lo mencionabas anteriormente, la formación del hielo está asociada al ciclo hidrológico de la Tierra. La nieve es la materia prima a partir de la cual se origina el hielo glaciar. Por consiguiente, los glaciares se forman en áreas donde cae más nieve en invierno de la que se derrite durante el verano. Cuando las temperaturas permanecen por debajo del punto de congelación después de una nevada, a medida que el aire se infiltra por los espacios que quedan entre los cristales, los extremos de los cristales se evaporan y el vapor de agua se condensa cerca de su centro. De esta manera, los copos de nieve se hacen más pequeños, más gruesos y más esféricos, y desaparecen los espacios porosos grandes. Esta nieve recristalizada granular se denomina neviza y suele encontrarse como componente de antiguos bancos de nieve cerca del final del invierno. Diego, qué pena lo interrumpo. Lo que menciona es importante porque a medida que cae más nieve durante el temporal, aumenta la presión en las capas inferiores, compactando con ellos los granos de hielo situados en profundidad. Cuando el espesor del hielo y de la nieve supera los 50 metros, el espesor es suficiente para fusionar la neviza en una masa sólida de cristales de hielo trabados. Es de esta manera que gracias a la gravedad y la presión se forma el hielo glaciar. Pero Diego, a esto también hay que sumarle que, además del anteriormente mencionado, también debemos tener en cuenta y recordar que la Tierra, dentro de su evolución, a través de la línea de tiempo de millones de años, ha pasado por varios periodos de glaciación, ¿no es cierto? Claro que sí, Felipe. Son 5 periodos exactamente. De hecho, para el tiempo del universo no hace mucho comenzó el último. Y en la actualidad estamos viendo el prematuro desenlace de esta glaciación. Diego, discúlpeme por interrumpirlo. Solo quería mencionar que para que contemple un periodo glaciar en el historial de la Tierra, deben estar presentes grandes masas glaciares en el globo terráqueo. Para este último periodo se tienen en cuenta las consolidadas hace muchos años en la Antártida y en Groenlandia. Definitivamente, Johan, tienes razón, pero discrepo con que esas masas de hielo llevan mucho tiempo en esos lugares, ¿bien? Ahora, los periodos de glaciación por los cuales ha atravesado la Tierra son los siguientes. Para esto es necesario que tracemos la línea o escala de tiempo geológico desde el origen de la Tierra como punto cero de referencia y tomamos como unidad de medida los millones de años. Luego procedemos a marcar nuestras respectivas eras, que son, comenzando por la era ádica, luego el eoarcaico, el paleoarcaico, mesoarcaico, neoarcaico, el paleoproterozoico, mesoproterozoico, neoproterozoico, paleozoica, mesozoica y finalmente la cenozoica. Y marcamos sus respectivos periodos, que son desde la actualidad hacia el origen, el cuaternario, que cuenta desde el presente e inicia hace 2.6 millones de años, e inicialmente el periodo ádico a 4.540 millones de años, que fue el que dio origen a la Tierra. Para poder observar en qué intervalos de tiempo fue que se presentaron las glaciaciones, que es lo que nos interesa, marcaremos a continuación la primer glaciación, que fue la glaciación huroniana,
que sucedió entre los 2.400 millones de años y los 2.100 millones de años, llamada bola de nieve, y se desarrolló en la era geológica del Paleoproterozoico. La segunda glaciación, que fue llamada Sturtian-Varangian, sucedida entre los 850 millones de años y 360 millones de años, que le dio nombre al periodo criogénico de la era neoproterozoica. La tercera glaciación se denominó Andina Sahariana, sucedida entre los 450 millones de años y 423 millones de años en la era paleozoica, entre los periodos comprendidos entre el Ordovícico y Silúrico, que ha sido la más breve conocida. Luego está la cuarta glaciación, que es la de Karoo, sucedida entre los 360 millones de años y 260 millones de años, en la era paleozoica, entre los periodos comprendidos entre el Carbonífero y el Pérmico. Aquí hay que hacer un breve paréntesis, porque primero hay que recordar que en los anteriores periodos de tiempo no se conocían continentes como los que tenemos actualmente, ya que esta división continental solamente sucedió hasta después de la era mesozoica, posterior a la extinción de los dinosaurios. Así que la última glaciación que registra nuestra historia es la glaciación cuaternaria, sucedida entre los 2,58 millones de años hasta la actualidad, y que se desarrolló durante la era cenozoica, finales del periodo neógeno, durante todo el cuaternario, y tendría su fin en los tiempos actuales. Gracias, Diego, por ponernos en contexto. Lo importante de lo que se acaba de decir es que los fenómenos que más adelante analizaremos no se van a limitar solamente a la última era de hielo, sino que con ejemplos vamos a ver cómo todas estas glaciaciones han dejado sus huellas en diversos lugares del mundo. Pero para poder ver las incidencias de las grandes masas de hielo, repasemos primero de qué manera se depositan o se forman estas conglomeraciones de hielo. Uno de los más comunes es el glaciar de valle o glaciares alpinos. Son muy comunes porque por estos tiempos es común encontrar pequeños glaciares en zonas montañosas elevadas, donde suelen seguir los valles que en un principio fueron ocupados por corrientes de agua. Los glaciares avanzan con lentitud, quizá solo unos pocos centímetros al día. Cada glaciar es en realidad una corriente de hielo, confinada por paredes rocosas escarpadas que fluyen valle abajo desde un centro de acumulación cerca de su cabecera. Como los ríos, los glaciares de valle pueden ser largos o cortos, anchos o estrechos, únicos o con afluentes que se bifurcan. Por supuesto, Felipe, y por otra parte existen los glaciares de casquete, que al contrario de los glaciares de valle, los glaciares de casquete existen en una escala mucho mayor. La poca radiación solar anual total que alcanza los polos hace que estas regiones sean idóneas para grandes acumulaciones de hielo. Aunque en el pasado han existido muchos glaciares de casquete, solo dos alcanzan este estatus en la actualidad. Bueno, Johan, yo sí quisiera decirle a las personas que nos están viendo que los únicos glaciares continentales de casquete actuales son los que cubren Groenlandia y la Antártida. Sus áreas combinadas representan casi el 10% del área de superficie de la Tierra. Además de los glaciares de valle y glaciares de casquete, los glaciares de meseta entierran por completo el paisaje subyacente, pero son mucho más pequeños que las estructuras de escala continental. A menudo, los casquetes polares y los glaciares de casquete alimentan a glaciares de desbordamiento. Estas lenguas de hielo fluyen valle abajo, extendiéndose hacia afuera de los márgenes de estas masas de hielo más grandes. Las lenguas son esencialmente glaciares de valle que se producen por el movimiento del hielo desde un casquete polar o un glaciar de casquete a través de terreno montañoso hasta el mar. Cuando encuentran el mar, algunos glaciares de desbordamiento se expanden con plataformas glaciares flotantes. A menudo se producen muchos icebergs. Los glaciares de piedemonte ocupan tierras bajas amplias en las bases montañosas escarpadas y se forman cuando uno o más glaciares alpinos surgen de las paredes de confinamiento de los valles de montaña. En este caso, el hielo que avanza se expande formando una amplia cobertura de hielo. El tamaño de los glaciares de piedemonte varía mucho. El glaciar Malaspina al suroeste de Alaska es considerado un ejemplo clásico de un glaciar de piedemonte. Se producen cuando los glaciares de valle salen de una cordillera montañosa y entran en tierras bajas extensas. Ya no están confinadas por los laterales y se expanden hasta convertirse en amplios lóbulos. Ahora, con la problemática actual del calentamiento global, ustedes se han preguntado, ¿qué pasaría si se fundiera la mayoría de los cuerpos glaciares del mundo? Estimado Felipe, permíteme responderte. Lo primero es tener en cuenta que según cálculos realizados por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, indican que solo algo más del 2% del agua mundial se encuentra en los glaciares. El volumen total aproximado de solo los glaciares de valle es de 210.000 kilómetros cúbicos, comparable a la combinación del volumen de los lagos de agua salina y de agua dulce más grandes del mundo. En cuanto a los glaciares de casquete, la de la Antártida está compuesta por el 80% del hielo mundial y casi 2/3 del agua dulce de la Tierra, y cubre casi 1.5 veces el área de los Estados Unidos. Si este hielo se fundiera, el nivel del mar se elevaría alrededor de 60 a 70 metros y el océano inundaría muchas zonas costeras densamente pobladas.
En estas imágenes tenemos un croquis de Colombia. Recordemos que la línea de la costa actual se encuentra trazada a 0 metros sobre el nivel del mar. Si a esta cota le aumentamos 70 metros de la altura, que es el volumen de agua que resultaría si se fundieran los glaciares del casquete actuales de Groenlandia y la Antártida, observamos cómo se perderían ciudades costeras como Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura, entre casi un 80% del departamento de Bolívar y La Guajira. Preocupante esta situación, pero ahora analicemos cuáles son los movimientos de un glaciar. A diferencia del flujo de las corrientes de agua, el movimiento de los glaciares no es evidente. Si pudiéramos observar al glaciar alpino moverse, veríamos que, como el agua de un río, todo el hielo del valle no se mueve valle abajo o a una velocidad igual. De la misma manera que la fricción con el fondo del lecho de las rocas hace más lento el movimiento del hielo en el fondo del glaciar. La fricción creada por las paredes del valle hace que un flujo sea mayor en el centro del glaciar. ¿Con qué velocidad se mueve el hielo glaciar? La velocidad media varía considerablemente de un glaciar a otro. Algunos se mueven tan despacio que los árboles y otro tipo de vegetación pueden establecer bien en los derrubios que se han acumulado en la superficie del glaciar, mientras que otros se mueven a velocidades hasta de varios metros al día. El avance de algunos glaciares se caracteriza por periodos de movimiento extremadamente rápidos denominadas oleadas. Los glaciares que exhiben dicho movimiento pueden fluir de una manera aparentemente normal y luego acelerar durante un tiempo relativamente corto antes de volver de nuevo a la velocidad normal. El incremento de la presión del agua en la base glaciar actúa para reducir la fricción entre el lecho de roca subyacente y el hielo en movimiento. El aumento de la presión a su vez está relacionado con los cambios en el sistema de pasajes que conducen el agua a lo largo del lecho del glaciar y la liberan como un desagüe al final. Los glaciares se forman en áreas donde cae más nieve en invierno de la que se derrite durante el verano. Los glaciares están constantemente ganando y perdiendo hielo. Sus límites externos se definen como el límite de las nieves perpetuas. La altitud del límite de las nieves perpetuas varía mucho. En las regiones polares puede estar al nivel del mar, mientras que en las áreas tropicales los límites de las nieves perpetuas existen solo en áreas montañosas elevadas, a menudo altitudes que superan los 4.500 metros, por encima del límite de las nieves perpetuas en la zona de acumulación. La adición de nieve aumenta el espesor del glaciar y propicia un movimiento. Más allá del límite de las nieves perpetuas se encuentra la zona de ablación. En esta zona se produce una pérdida neta del glaciar, ya que se derrite toda la nieve del invierno anterior, así como algo del hielo del glaciar. La oleada del glaciar Variegated, un glaciar de valles cerca de Yakutat, Alaska, al noreste de Juneau, es captada en estas dos fotografías tomadas con un año de diferencia. Durante una oleada, las velocidades de hielo del glaciar Variegated son de 20 a 50 veces mayores que durante una fase iniciativa. Además de la fusión, los glaciares también se desgastan cuando se rompen grandes fragmentos de hielo del frente del glaciar en un proceso denominado desmembramiento. El desmembramiento glaciar crea icebergs en lugares donde el glaciar ha alcanzado el mar o un lago, ya que los icebergs son ligeramente menos densos que el agua de mar, flotan muy hundidos en el agua con más del 80% de su masa sumergida. Los icebergs relativamente planos producidos aquí pueden tener un diámetro de varios kilómetros. Que el frente de un glaciar avance, retroceda o permanezca estacionario depende del balance del glaciar. El balance del glaciar es el equilibrio o desequilibrio entre la acumulación en el extremo superior del glaciar y la pérdida en el extremo inferior. Esta pérdida se denomina ablación. Si la acumulación del hielo supera la ablación, el frente del glaciar avanza hasta que los dos factores se equilibran. Cuando esto ocurre, el final del glaciar permanece estacionario. Si una tendencia al calentamiento aumenta la ablación o si una reducción de las nevadas disminuye la acumulación, el frente del hielo retrocederá, a medida que al final del glaciar se retrae, disminuyendo la extensión de la zona de desgaste. Por consiguiente, con el tiempo se alcanzará un nuevo equilibrio entre la acumulación y el desgaste, y el frente del hielo volverá a ser estacionario. La línea de las nieves perpetuas separa la zona de acumulación y la zona de ablación. Por encima de esta línea cae más nieve cada invierno de la que se derrite cada verano. Por debajo de esta línea, la nieve del invierno anterior se derrite completamente, al igual que algo del hielo subyacente. Cuando un glaciar atraviesa un terreno irregular, se forman grietas en la parte frágil. Ahora tomemos dentro de los fenómenos de erosión para cualquiera que haya observado el final de un glaciar alpino. Las pruebas de fuerza de erosión son claras. Todos los signos llevan a la conclusión de que el hielo ha dañado, refrescado y roto la roca de fondo y las paredes del valle y las ha transportado valle abajo. De hecho, como medio de transporte de sedimentos, el hielo no tiene pango. Una vez que un derrubio rocoso es recogido por el glaciar, la enorme competencia del hielo no permitirá que los derrubios se sedimenten como la carga transportada por una corriente de agua o por el viento. Por
Por consiguiente, los glaciares pueden transportar enormes bloques que ningún otro agente erosivo podría posiblemente mover. Aunque los glaciares actuales son de importancia limitada como agentes erosivos, muchos paisajes que fueron modificados por los glaciares que dominaban el planeta durante el periodo glacial más reciente reflejan todavía un elevado grado de trabajo de hielo. Los glaciares erosionan el terreno fundamentalmente de dos maneras: arranque y abrasión. En primer lugar, a medida que un glaciar fluye sobre una superficie fracturada del lecho de roca, ablanda y levanta bloques de roca y los incorpora al hielo. Este proceso, conocido como arranque, se produce cuando el agua de fusión penetra en las grietas y las diaclasas del lecho de la roca del fondo del glaciar y se congela. Conforme el agua se expande, actúa como una enorme palanca que suelta la roca levantándola. El segundo proceso erosivo importante es la abrasión. A medida que el hielo y su carga de fragmentos rocosos se deslizan sobre el lecho de roca, funcionan como papel de lija que alisa y pule la superficie situada debajo. La roca pulverizada producida por la molienda glaciar se denomina con propiedad harina de roca. Se puede producir tanta harina de roca que las corrientes de agua de fusión que fluyen fuera del glaciar a menudo tienen el aspecto grisáceo de la leche desnatada y ofrecen pruebas visibles del poder de la molienda del hielo. Cuando el hielo del fondo de un glaciar contiene grandes fragmentos de roca, puede incluso excavarse arañazos y surcos en el lecho de la roca, denominadas estrías glaciares. Estos surcos lineales proporcionan pistas sobre la dirección del flujo de hielo, cartografiando las estrías a lo largo de grandes áreas que pueden a menudo reconstruirse en los modelos de flujo glaciar. Por otro lado, no toda la acción abrasiva produce estrías. Como ocurre con otros agentes de erosión, la velocidad de erosión de un glaciar es muy variable. Esta erosión diferencial llevada a cabo por el hielo está muy controlada por cuatro factores. El primero es la velocidad de movimiento del glaciar. El segundo es el espesor del hielo. El tercero es la forma, abundancia y dureza de los fragmentos de roca contenidos en el hielo en la base del glaciar. Y finalmente el cuarto es la erosionabilidad de la superficie por debajo del glaciar. Variaciones en uno o en todos estos factores de un momento a otro o de un lugar a otro significan que los rasgos, efectos y grado de modificación del paisaje en las regiones glaciares puede variar enormemente. Los glaciares toman el camino de menor resistencia siguiendo el curso de los valles de corriente existentes antes de la glaciación. Los valles de montaña son característicamente estrechos y en forma de V, porque las corrientes de agua están muy por encima del nivel de base y por consiguiente están ejerciendo erosión en la vertical. Sin embargo, durante la glaciación esos valles estrechos experimentan una transformación conforme el glaciar los ensancha y profundiza, creando un valle glaciar en forma de U. Además de producir un valle más ancho y más profundo, el glaciar también endereza el valle a medida que el hielo fluye alrededor de las profundidades curvas. Su gran fuerza erosiva elimina los espolones de tierra que se extienden en el valle. Los resultados de esta actividad son acantilados de forma triangular denominados espolones truncados. La intensidad de la erosión glaciar depende en parte del espesor del hielo. Por consiguiente, muchos glaciares profundizan sus valles más de lo que hacen sus afluentes más pequeños. Por tanto, cuando los glaciares acaban retrocediendo, los valles de los glaciares afluentes quedan por encima de la depresión glaciar principal y se denominan valles colgados. Los ríos que fluyen a través de valles colgados pueden producir cascadas espectaculares como las del Parque Nacional Yosemite, mientras ascienden por un valle glaciar. Los excursionistas pueden pasar por una serie de depresiones del lecho de roca en el suelo del valle que fueron creadas probablemente por arranque y luego por pulidas por la fuerza abrasiva del hielo. Si esas depresiones se llenan de agua, se denominan lagos en Rosario. Sí, claro, Johan. Mira, este valle se encuentra en el Parque Nacional Glacier, Montana. En la cabecera del valle glaciar hay una estructura muy característica y a menudo imponente denominada circo. Estas depresiones en forma de tazón tienen paredes escarpadas en tres lados, pero están abiertas por el lado que desciende al valle. El circo es el punto focal de crecimiento del glaciar porque es la zona de acumulación de nieve y de formaciones de hielo. Los circos empiezan como irregularidades en el lado de la montaña que luego van siendo aumentadas de tamaño por el acuñamiento de hielo y el arranque producido en los lados y en el fondo del glaciar. Después de la desaparición del glaciar, la cuenca del circo suele ser ocupada por un pequeño lago de montaña denominado Tarn, T-A-R-N, Tarn. A veces, cuando hay dos glaciares en los lados opuestos de una divisoria que se alejan uno del otro, la cresta divisoria que queda entre sus circos va siendo eliminada a medida que el arranque y la acción del hielo aumenta el tamaño de cada uno de ellos. Cuando esto ocurre, las dos depresiones glaciales llegan a cruzarse creando una garganta o paso de un valle a otro. Esta estructura se denomina puerto de montaña.
los fiordos. Los fiordos son ensenadas profundas, a menudo espectaculares, de laderas escarpadas presentes en zonas de latitudes altas, donde las montañas están al lado del océano. Se trata de valles glaciares inundados que quedaron sumergidos cuando el hielo abandonaba el valle y el nivel del mar se elevaba después del periodo glaciar cuaternario. Las profundidades de los fiordos pueden superar los 1000 metros. Gracias, Felipe. Ahora hablemos de las aristas y los horns, crestas sinuosas de bordes agudos denominados aristas y picos piramidales agudos denominados horns. Los dos rasgos pueden originarse a partir del mismo proceso básico, el aumento de tamaño de los circos producidos por arranque y por la acción del hielo. En el caso, las cúspides rocosas denominadas horns, los responsables son los grupos de circos situados alrededor de una sola montaña elevada. A medida que los circos aumentan de tamaño y convergen, se produce un horn aislado. El ejemplo más famoso es el Matterhorn de los Alpes suizos. Las aristas pueden formarse de manera similar. A medida que crecen los circos, la divisoria que los separa se reduce a una estrecha partición en forma de filo de cuchillo. Puede formarse una arista cuando la divisoria que separa las lenguas del hielo en movimiento se va estrechando progresivamente a medida que los glaciares pulen y ensanchan sus valles adyacentes. Las rocas aborregadas. Las rocas aborregadas se forman cuando la ablación glaciar alisa la suave pendiente que está enfrente del hielo glaciar, que se aproxima, y el arranque aumenta la inclinación del lado opuesto a medida que el hielo pasa por encima de la protuberancia. Las rocas aborregadas indican la dirección del flujo glaciar, porque la pendiente más suave se encuentra generalmente en el lado desde el cual avanzó el hielo. Dentro de los depósitos glaciares se pueden hallar formas constituidas por tilts. Un tilt se deposita a medida que el hielo glacial se funde y deja su carga de fragmentos rocosos. Los depósitos de til son mezclas característicamente no seleccionadas de granos de muchos tamaños. Los fragmentos están arañados y pulidos como consecuencia de haber sido arrastrados por el glaciar. Estos fragmentos ayudan a disminuir el til de otros depósitos que son una mezcla de tamaños diferentes de sedimento. Los grandes bloques encontrados en el til o libres son la superficie se denomina erratitos glaciares y son diferentes del lecho de roca sobre el que se encuentra, que debe haber sido desviado de su lugar de origen, fuera del área donde se encuentran. Por consiguiente, estudiando los bloques erráticos glaciares así como la composición mineral del til que queda, los geólogos son a veces capaces de seguir la pista de un lóbulo de hielo. Gracias, Felipe. Ahora hablemos de lo que van a ser las morrenas laterales y centrales. El término más común para las formas constituidas por los depósitos glaciares es el denominado morrena. Originalmente, este término lo utilizaron los campesinos franceses para referirse a los resbordes y los terraplenes de derrubios encontrados cerca de los márgenes de los glaciares en los Alpes franceses. Se aplica a una serie de formas, todas ellas compuestas fundamentalmente por til. Los glaciares alpinos producen los tipos de morrenas que aparecen exclusivamente en los valles de montaña. El primero de ellos se denomina morrena lateral. Como vimos antes, estas acumulaciones de til que corren paralelas a los laterales del valle constituyen las morrenas laterales. El segundo tipo de morrena, que es exclusivo de los glaciares alpinos, es la morrena central. La morrena central se crea cuando dos glaciares alpinos se unen para formar una sola corriente de hielo. El til que era transportado se junta para formar una única banda oscura de derrubios dentro del recién ensanchado glaciar. Morrenas terminales y de fondo. Una morrena terminal es un montículo de til que se forma al final de un glaciar. La morrena terminal se forma cuando el hielo se está difundiendo y evaporando cerca del extremo del glaciar a una velocidad igual a la de avance del glaciar desde su área de alimentación. Aunque el extremo del glaciar es ahora estacionario, el hielo continúa fluyendo hacia adelante, liberando un suministro continuo de sedimento. A medida que el hielo se funde, el til se deposita y la morrena terminal crece. Cuanto más tiempo permanezca estable el hielo, mayor tamaño adquirirá el montículo de til. Morrena de fondo. La morrena de fondo tiene un efecto nivelador, rellenando los puntos bajos y obturando los viejos cauces de corrientes de agua, induciendo a menudo un desarreglo del sistema de drenaje existente. En áreas donde esta capa de til está todavía relativamente fresca, son bastante comunes terrenos pantanosos poco drenados. Las morrenas terminales que se depositaron durante la estabilización ocasionales del frente del hielo durante los retrocesos se denominan morrenas de retroceso. Obsérvese que las morrenas terminales y las morrenas de retroceso son esencialmente iguales. La única diferencia entre ellas es su posición relativa. Claro que sí, Johan, y para que los que nos están viendo lo puedan entender de una mejor manera, digamos que las morrenas terminales constituyen partes sustanciales de Long Island, Carpet Coast, Martha's Vineyard y Nantucket. Aunque algunas porciones están sumergidas, Ronkonkoma, una morrena terminal se extiende a través de Long Island Central. Martha's Vineyard y Nantucket se depositó hace unos 20.000 años. La morrena de retroceso Harbor Hill se formó hace unos 14.000 años, se extiende a lo largo de la costa norte de Long Island a través del sur de Rhode Island y Cape Cod. En este dibujo se representa un área hipotética durante la glaciación y el ulterior retroceso de las plataformas glaciares. Se muestran las morrenas descritas en esta sección, así como las estructuras deposicionales.
Los drumlins. Existe una variedad especial de paisaje glacial caracterizado por las colinas lisas, alargadas y paralelas denominadas drumlins. Por supuesto, uno de los drumlins mejor conocidos es el Bunker Hill de Boston. Los drumlins son colinas asimétricas de perfil aerodinámico compuestas fundamentalmente por tiles. Su altura oscila entre 15 y 50 metros. Pueden llegar a medir 1 kilómetro de longitud. El lado empinado de la colina mira en la dirección desde la cual avanza el hielo, mientras que la pendiente más larga y suave sigue la misma dirección de movimiento del hielo. Los drumlins no se encuentran como forma aislada. Se cree que muchos drumlins se originan cuando el glaciar avanza sobre el derrubio glaciar previamente depositados, remoldeando el material. Porción de un campo de drumlins mostrado en este mapa topográfico respecto del norte. Los drumlins son más empinados en la ladera norte, lo que indica que el hielo avanzó desde esa dirección. Formas constituidas por derrubios glaciares estratificados. Como su nombre indica, los derrubios glaciares estratificados están seleccionados de acuerdo con el peso y el tamaño de los granos. Las acumulaciones de derrubios glaciares estratificados suelen estar construidos fundamentalmente de arena y grava, es decir, material de carga de fondo, porque la harina de roca más fina permanece suspendida y por consiguiente es normalmente transportada bastante más allá del glaciar por las corrientes de agua de fusión. Las llanuras aluviales y valley dry. Cuando esta estructura se forma en asociación con un glaciar de casquete se denomina llanura aluvial, y cuando está fundamentalmente confinada a un valle de montaña se la suele denominar tren de valle. Las llanuras de aluvión y los trenes de valle suelen estar salpicados de cuencas conocidas como headlands. Las depresiones glaciares se producen también en depósitos de hielo, que forman cuando bloques de hielo estancados resultan completamente o parcialmente enterrados en el derrubio glaciar y acaban por derretir. Debajo de hoyos en el sedimento glaciar. De igual manera, la profundidad normal de la mayoría de las depresiones glaciares es inferior a 10 metros, aunque las dimensiones verticales de las algunas aproximadas son 50 metros. En muchos casos, el agua acaba llenando la depresión y formando un lago o una laguna. Muchas gracias, Felipe. Y a continuación, para cerrar con depósitos en contacto con el hielo, vemos que cuando el final de un glaciar que se está derritiendo se encoge hasta un punto crítico, el flujo se detiene prácticamente y el hielo se estanca. El agua de fusión que fluye por encima, en el interior y en la base del hielo inmóvil deja depósitos de derrubios estratificados. Entonces, a medida que el hielo sustentador se va derritiendo, se va dejando atrás sedimento estratificado en forma de colinas, terrazas y cúmulos. Dichas acumulaciones se denominan colectivamente depósitos en contacto con el hielo y se clasifican en función de su forma. Cuando el derrubio estratificado en contacto con el hielo tiene una forma de una colina de laderas empinadas o montículos, se denomina cave. Algunos caves representan cuerpos de sedimento depositados por el agua de fusión en aperturas del interior del hielo o en depresiones de su superficie. Otros se originan cuando se van formando deltas o abanicos hacia el exterior del hielo por las corrientes de agua de fusión. Por último, cuando el hielo estancado se funde, las diversas acumulaciones de sedimento se unen para formar montículos aislados e irregulares. Cuando el hielo glaciar ocupa un valle, puede formarse terrazas de cave a lo largo de los lodos del valle. Estas estructuras suelen ser masas estrechas de derrubios estratificados depositados entre el glaciar y la ladera del valle por corrientes que dejan los derrubios a lo largo de los márgenes de la masa de hielo que se va encogiendo. El tercer tipo de depósito en contacto con el hielo es una cresta larga, estrecha y sinuosa, compuesta fundamentalmente por arena y grava. Algunos tienen una altura superior a los 100 metros y longitudes que superan los 100 kilómetros. Las dimensiones de muchos otros son bastante menos espectaculares, conocidas como eskers. Estas crestas son depositadas por ríos de agua de fusión que fluyen dentro, encima y debajo de una masa de hielo glaciar estancada inmóvil. Los torrentes de agua de fusión transportan sedimentos de muchos tamaños en los canales con riberas de hielo, pero solo el material más grueso puede depositarse por la corriente turbulenta. Y con esto concluimos nuestra temática de glaciares. En nombre de nuestra docente y compañeros que desarrollamos la anterior presentación, agradecemos por la atención que acaban de brindarnos y quedamos sujetos a sus dudas e inquietudes. Hasta pronto.